Hola, bienvenidos al primer episodio del Drama Crudo. En este episodio voy a analizar la película El Drama. Analizar barra comentar. Bueno, esta película, como lo dice su nombre, es bastante dramática y nos muestra la historia de amor de Charlie y Emma. En la primera escena que vemos de la película vemos la primera vez que se encuentran y esta escena es fundamental para entender la personalidad de cada uno y por qué esta película lleva este nombre, este título, El Drama. Nos muestran la primera vez que se vieron, su primera cita y luego el camino, los últimos días de preparación para su boda. La primera escena la voy a explicar a detalle, no voy a explicar cada escena a detalle, porque siento que esta primera escena es fundamental para entender la personalidad de Charlie y la de Emma, y la gran diferencia que hay entre ellas. Y por esto, el final es el que es. En la primera escena vemos a Emma tomando un café y leyendo un libro en una cafetería. Llega Charlie, pide su café y le llama la atención a Emma. Le parece linda, quiere acercarse a hablar, pero no lo hace. Él va a su mesa, se la queda mirando hasta que Emma se levanta de la mesa, deja el libro sobre la mesa, va a buscar un nuevo café. Ahí él aprovecha, se levanta, le saca una foto del libro que está leyendo Emma y vuelve a su asiento. Es decir, él no puede iniciar la conversación sin tener una excusa. Entonces necesita ver de qué estaba leyendo para buscar en Google de qué trata el libro y poder tener un tema de conversación. Acá ya vemos a una persona que necesita que todo salga bien, que no puede, que no soporta la incomodidad en las situaciones, que necesita tener una excusa para poder ir a hablarle, y cualquier otra persona podría haber ido directamente y pedirle el número. Che, me pareciste linda, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? No, pero él necesita algo para no sentirse como un raro al hablarle. Entonces, él toma el coraje, busca en internet de qué trata el libro y va, y le habla. Ella está de espalda, leyendo el libro y con un auricular puesto, con uno solo. Él le habla y ella no le presta atención para nada, ni se da vuelta, nada. Entonces él, al sentir la mirada de todos los demás, se siente agobiado y vuelve a su mesa. Pero después vuelve a donde está Emma para decirle, perdón si te molesté, no quise hacerse sentir incómoda, no sé qué. Acá vemos a una persona que está muy nerviosa por el qué dirán. Tiene un juicio interno muy grande, eso lo vemos cuando busca el libro para poder tener una excusa de que todo salga perfecto, pero también tiene un peso del juicio externo muy grande sobre él, porque se sintió agobiado, no porque ella lo haya ignorado, sino porque sintió que los demás lo estaban viendo siendo rechazado. Ella ahí se da vuelta y recién se da cuenta que él le está hablando. Y le dice, ay, perdón, es que de este oído no escucho. Por eso es importante que estaba con uno solo. Y el oído en el que le habló él, ella es sorda de ese oído. Entonces, no es que lo ignoró, sino que no lo escuchó. Él estaba súper incómodo, no sé qué, y ella le dice, esto es muy importante, ella le dice, ¿qué te parece si empezamos de nuevo? ¿Lo hacemos otra vez? ¿Lo intentamos otra vez? Y él se queda en shock, porque no puede creer que le esté dando una segunda oportunidad. Acá vemos a Emma, una persona súper flexible, que en momentos de incomodidad como trata de salir de la situación con ligereza, una persona que cree en las segundas oportunidades, esto es muy importante, y otra persona que le sorprende muchísimo que le den una segunda oportunidad, porque él busca la perfección. Es una persona muy poco flexible, que cuando algo sale de lo normal, algo sale de su control, se hace sentir muy incómodo y él odia la situación de incomodidad. Necesita todo planeado meticulosamente. Y bueno, la primera escena, su historia de amor empieza con una segunda oportunidad. Esto es muy importante porque este mecanismo se va a repetir muchas veces en la película. Después vemos la primera cita, ahí ella se da cuenta que él le estaba mintiendo y que no sabía sobre el libro. Pero ella es una persona más flexible, una persona que no juzga a los demás. Y él, son como polos opuestos en eso. Él es una persona súper rígida, muy poco flexible, y ella es una persona bastante flexible. Y yo creo que esto de Emma, esta gran característica de Emma, tiene que ver con lo que vivió,
que nos los van a contar en una escena en la que están cenando con Rachel y Mike. Mike es amigo de Charlie y Rachel es la novia de Mike, que es como medio amiga de Emma por el simple hecho de ser la novia del amigo de su pareja, pero es la típica amiga que tira esos comentarios pasivo-agresivos, tipo por ejemplo, en una conversación con Emma dice, ay, no sé qué voy a decir en el discurso de voz, estoy súper nerviosa, siento que voy a alargarme a llorar en cualquier momento, y Rachel le dice, ay, no vas a llorar, te ves fea cuando lloras. ¿Qué? En otra ocasión, por ejemplo, Emma le cuenta que Charlie es su primer amor, que lo conoció a los 28 y que nunca antes había tenido pareja, nunca antes había enamorado. Y Rachel se encargó de hacerla sentir súper incómoda, y decir, ¿cómo? ¿A los 28? Recién, o sea, re grande, ¿what? ¿Te podés callar? Estúpida. Y después, Rachel es la persona que más juzga a Emma. Es como que la típica amiga que en realidad te odia, pero de alguna forma terminó siendo tu amiga, pero te odia. Entonces, acá cuando Rachel encontró una verdadera razón para odiar a Emma, no tuvo que disimular más. Bueno, en esta cena ellos estaban probando comida como un catering para la boda, a ver si les gustaba eso, no sé qué. Y empezaron a hablar de que esa misma noche venían caminando Emma y Charlie por la calle y vieron en una esquina consumiendo sustancias ilícitas a la DJ que tenían contratada para la boda. En ese mismo instante vemos otra vez quién cree en segundas oportunidades, quién no. Quién es flexible ante la vida, quién no. Quién ve más allá de una acción y quién no. Por un lado, Charlie dice de inmediato que hay que echarla, que no quiere una persona así en la boda, pero yo siento que no es solo por que no confía en una persona así, sino que tiene miedo de cómo se verá ante los demás si las otras personas se enteran que él contrató para su boda a una persona que consume. ¿Entendés? Para Charlie es muy importante el juicio externo, porque él mismo dentro tiene un juicio interno muy fuerte, pero el juicio externo lo asfixia y lo hace obsesionarse con las cosas para que todo salga perfecto, para que los demás vean que salga perfecto. Y por el otro lado, Emma dice, uy, no, capaz que no es ella, o sea, no vimos bien. O sea, la vimos parada ahí, pero encima la vimos consumiendo literalmente. No sé, capaz que la agarramos, no sabemos sobre su historia, no sabemos de qué le pasó, capaz que tuvo el peor día de su vida, capaz la agarramos el peor momento de su vida. Ella está muy en contra de la decisión de echarla, porque no quiere juzgarla por ese segundo que la vieron haciendo algo. Acá nos adelanta porque también, por ejemplo, empiezan a debatir esto en la cena. ¿Qué deberían hacer con la DJ? ¿Si echarla o no? Y vemos que los tres, excluida Emma, estaban de acuerdo en echarla, en no perdonarla, ¿no? Incluso Mike, el esposo de Rachel, dice, ¿y si fuera pedo? ¿Archivo PDF? Todos sabemos de qué estoy hablando. ¿Qué harías? Y Emma dice, wow, o sea, no tiene comparación lo que estás diciendo. Y es verdad, no tiene comparación. Pero acá vemos los problemas que son socialmente mal vistos, es por modas también. Hay una teoría que se llama la ventana de Overton, que dice que las políticas, que los políticos, valga la redundancia, proponen a la gente no son ideas que nacen de los políticos, sino que son ideas que en determinado momento de la historia son bien vistas y son aceptables, porque esa ventana se encuentra en ese rango de ideas. Por ejemplo, las relaciones entre personas del mismo sexo hace 100 años estaban súper mal vistas y ahora que luego de un gran proceso en el que se entró la conversación en medios públicos y bla, 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 ahora en muchos países se convirtió en política, porque no está mal visto. Entonces, en la actualidad, en la sociedad de hoy en día, la pedo es de las peores cosas que una persona puede hacer, son de las cosas que te dicen y ya se ganan el repudio de las personas, de la sociedad entera.
Y otra de las cosas, y más, si nos damos cuenta que esta película es en Estados Unidos, son lo que va a decir Emma. Por lo que la pintan de la peor villana del mundo, le hacen la vida imposible y arruinan su matrimonio. Alerta, alerta spoiler. O sea, acá hay mucho spoiler. En esa escena sale el tema de conversación. ¿Qué fue lo peor que hicieron en su vida? Y acá el orden de las personas que lo cuentan es muy importante, porque siento que es de cosa menos mal vista en la actualidad a cosa más mal vista en la actualidad. Y más en la actualidad si nos ponemos con la cabeza de Estados Unidos. La primera persona en contar fue Mike, la cual lo obligó Rachel a contarlo. Acá vemos otra vez en la que Rachel le importa 3 carajos los derechos de las otras personas, si las otras personas se sienten incómodas o no, incluso siendo su pareja. Es una mala persona, Rachel. Punto. He dicho, caso cerrado. O sea, lo obliga, él se siente muy avergonzado de esto. Es literal él y Emma son las únicas personas ahí que lo que cuentan se nota que están avergonzados de verdad. Que le dieron un segundo pienso con una cabeza de adulto y se sienten arrepentidos. Las otras dos personas, Rachel y Charlie, Rachel mucho menos. Mike cuenta que un día estaba con su exnovia y estaba en una calle y vino un perro loco a morderlos. Y él lo que hizo, en lugar de correr o salvar a su novia, fue usar a su novia como escudo. O sea, la puso adelante, la mordió a ella y él salió pipí cucú. Cuando lo cuenta vemos una gran incomodidad en él, se siente bastante arrepentido o avergonzado de esto. Y luego pasa Rachel. Rachel, la palabra arrepentimiento creo que nunca la sintió en su vida. Ay, qué mal me cae Rachel. Rachel dijo que la divina, ¿sabes lo que hizo? Y lo dijo entre risas. Nunca en ningún segundo de esa escena se la ve arrepentida. Pero en ningún segundo. O sea, como que lo que está diciendo no es grave. O sea, sigue teniendo esa cabeza de esa niña que hizo eso. Como adulta lo sigue contando. De esa forma, sin verle la gravedad. Ella lo que hizo fue, estaba jugando con un compañerito que ella misma describe como rarito y lento. Ok, Rachel es la típica bully. Estaban jugando tipo en un bosque, no me digas por qué, o sea, no me preguntes por qué, ¿verdad? Eran vecinos. Y ella vio un armario en el bosque ese y dijo, ok, métete. Él se metió, lo encerró ahí y se fue. Lo estuvieron buscando todo el día, toda la noche. Y lo encontraron después de un tiempo. Y ella nunca dijo nada. O sea, encerró a un niño con discapacidad. Y estuvo toda la noche ahí encerrado, solo. Y ella sabiendo y viendo que todo el mundo estaba preocupado y buscándolo, no dijo nada. Eso podría haber terminado muy mal. Pero ya, ay, tranqui, pero lo encontraron, está vivo, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Bueno, después, viste que vamos en un grado de, tipo, de menos peor, de mal, pero menos peor, a poquito peor, a peor y a peor. Sí, vemos con la visión de un estadounidense en el año 2026. Luego pasa Charlie. Nosotros ya dijimos que tiene una actitud, tiene una personalidad bastante obsesiva, Charlie, ¿no? Bueno, esto no es de ahora, esto es de siempre. Porque lo que él contó que hizo en su adolescencia fue acosar a una compañera o un compañero, no me acuerdo, tanto así que tuvo que mudarse con toda su familia. O sea, él cuando lo cuenta se lo ve incómodo, pero no por arrepentimiento, sino por lo que digan los demás. Trata de tirar chiste como para ver que los demás no reaccionen como diciendo te odio, ¿entendés? Porque es como lo peor que le puede pasar, que reaccionen mal. Entonces él tira chiste y digo,
Sí, y los otros dos empiezan a justificarlo. Dices, sí, pero, o sea, el cerebro se termina de desarrollar a los 25 años. O sea, pero eso no lo tuvieron en cuenta con Emma. Porque viene Emma. Y Emma estaba ya pasada de copas. Es algo que creo que no tendría que haber dicho, pero se sinceró y lo dijo. Y fue, por lejos en esa escena, la más arrepentida. Dijo que en su adolescencia estaba bastante trastornada y planeó un tiro escolar. Pero no lo llevó a cabo. Y acá viene la gran pregunta. ¿Qué es peor? ¿Las acciones o las intenciones? ¿O las ideas? Porque acá a Emma se le cae un baldazo de agua, un baldazo de ojos juzgones, de crítica, de odio, de rechazo inimaginable. Todas las otras personas hicieron acciones, no fueron ideas, no fue una idea tipo que se cruzó la cabeza, no. Ellos lo hicieron y crearon y causaron daño real a otras personas. Emma no causó daño real a nadie, solo a ella misma. Porque en una vez que estuvo practicando con una escopeta, se le reventó el tímpano y por eso es que tenía el oído roto. Oído tipo que no escuchaba. Pero a ella se la juzga un montón. Y esto es lo que hace a Charlie obsesionarse con esto. Y destruir poco a poco la relación hasta que llega el día de la boda y la arruina completamente. Vemos a Charlie a partir de ese momento tratando de interrogar a Emma todo el tiempo para que ella le dé una justificación que sea lo suficientemente buena en sus ojos como para defender a Emma ante las otras personas. Es como que es un interrogatorio y él... Es como que Charlie es el abogado de Emma. Emma es la criminal y Charlie necesita sacar todo lo que pasó, todo lo que pudo llevarla a pensar en eso, no sé qué, para poder usar eso para armar una defensa para presentarla en un juicio. Y en el juicio está como jurado Rachel, Mike, toda la familia de él, es decir, todo el mundo, porque a él le importa muchísimo la mirada de los demás. Yo creo firmemente que si esto Emma se lo hubiera contado a Charlie a solas, le hubiera dado 2 o 3 piensos, capaz tipo 3 días para procesarlo, y iban a seguir felices para siempre. Pero no fue así. Lo hizo al frente de otras personas, al frente de los amigos de Charlie, pero lo hizo frente a personas que él le importan y aparte frente a personas que son muy juzgonas, como lo es Rachel. O sea, Rachel es... O sea, está tan bien retratado ese tipo de personas, ese tipo de amistades súper tóxicas, súper narcisistas, que solo es algo malo cuando le ofende a ella. Pero lo que hizo ella, nadie le puede decir nada, porque, ay, no estuvo tan mal. Pero bueno, Charlie, como no es algo extraño en él y con su personalidad, se obsesiona rotundamente con esto. O sea, empieza a imaginarse escenas, porque yo realmente pienso que hay escenas en las que se muestra a Emma de chica, de niña, en el momento que estuvo planeando eso, y yo creo firmemente que esas imágenes que se nos muestran en la película son producto de la imaginación de Charlie. Porque las imágenes muestran como muy caricaturesco la figura de un school shooter. O sea, como... Se ve como que ella está súper disfrutando, ¿entendés? Como que se maquilla toda mala, se graba así, no sé qué. Está sola en la casa caminando con una escopeta. Está la escopeta apoyada en la mesa mientras ella come cereales. O sea, es como muy exagerado. Para mí es parte de la imaginación de Charlie. Y si él imagina que eso fue así, que fue tan desalmado, que él la pinta como una psicópata, obviamente que imaginando que las cosas fueron así, va a ser súper difícil entenderlo y perdonarla.
Pero yo no creo que sean así las cosas. Yo creo que ella se sintió, como ella se lo explicó a Charlie, odiada por todos, porque ella se había mudado hace poco a esa escuela y nadie le hablaba. Le hacían como pequeñas... bromas de mal gusto, o sea, bullying, o sea, no sé, tirarla el agua o cosas así, o insultarla, bla, bla, bla. Y él lo minimiza totalmente, como, y solo por eso querías hacer un... Sí, o sea, una persona, un adolescente, está en una etapa muy vulnerable de su vida. No estoy justificando esto porque, aparte, ella no lo hizo. No lo hizo, ¿entendés? Fue solo una idea que cruzó por su mente. Para mí fue un gran error de Emma haberlo contado en ese momento. Yo eso lo justifico con el alcohol que había consumido, porque yo creo que no era el momento para contar algo así. Pero bueno, lo hizo. Tarde o temprano se lo iba a tener que contar a Charlie. Pero yo creo que hubiera sido muchísimo mejor si se lo hubiese contado en privado. Aparte, conociendo a Charlie, que ella misma lo dice, yo sabía, no te lo conté porque yo sabía que conociéndote te ibas a obsesionar con esto. Y es verdad, se obsesionó y destruyó la relación. Él estaba... Es muy curioso, porque cada vez que se juntaba con sus amigos o con otras personas, el instinto que le salía a él era defenderla a ella. Pero ante las miradas juzgonas de las otras personas se rompía y terminaba resbalándose en palabras y poniéndose ansioso. Igual de ansioso que se puso cuando vio que todos lo estaban mirando en el café cuando Emma lo ignoró la primera vez que se vieron. Acá vemos a una persona súper insegura, una persona que tiene... Los ojos juzgones de la otra persona pesan mucho en su conciencia y lo paralizan. Aparte también, por ejemplo, él empieza a imaginar todas estas cosas súper caricaturescas, pintándola como una psicópata, imaginándose cosas de su día a día, como por ejemplo relaciones íntimas, como que... ¿Viste cuando te cae la ficha de algo y empezás a recordar todas las señales? Bueno, pero siento que todas esas señales que él ve son como muy exageradas, son muy caricaturescas, son como que su cabeza piensa lo que los demás van a pensar si ellos se enteran que él la perdonó, ¿entendés? No es como... Yo siento que él con todas sus fuerzas quiere perdonarla, pero le interroga una y otra vez para encontrar una razón válida para poder ir y decirle a los demás, ¿viste? Yo no estoy loco por perdonarla y amarla. Ella le pasó esto, pensó esto por esto, esto y esto, y cosas que sean imbatibles, que nadie te lo pueda rebatir, ¿entendés? Y como no lo encontró, porque las ideas no se pueden explicar. Todo el mundo tenemos ideas feas. Un montón de personas han tenido ideas feas y están al lado tuyo y nunca vas a saber que tuvo esas ideas porque nunca lo cuentan. En este caso, Emma sí lo contó. Hasta que llega un momento crucial en el que él se manda la cagada del siglo. Está hablando de esto con su secretaria, o sea, como diciendo, a un amigo de mi amigo le pasó, tipo la típica... Y ella le responde que si ella se entera de eso de su pareja, lo dejaría y llamaría a la policía. Y él dice, ¿cómo vas a llamar a la policía si no hizo nada? O sea, no sé qué, se pone loco y explota y tira cosas y se encierra en su oficina. Ella lo sigue y le dice, ¿qué te pasa? No sé qué. Y él, en un arranque de, no sé, casi le es infiel a Emma. O sea, le arrancó los botones a la secretaria, no sé qué. No termina haciéndolo, pero estuvo a punto. Y ahí, cortes, ¿ve? Se van a despedir a la DJ con Emma. Acá, Emma, luego de ser convencida por Charlie de despedirla, está segura en despedirla porque está. Y ahora Charlie no está seguro en despedirla, porque ahora él es el que tiene que crear en segundas oportunidades. Ahora es él el que cometió un error. Ahora es él el que necesita ese lado flexible y bondadoso de Emma. Ahora es él el que necesita un borrón y cuenta nueva. Entonces, al despedir a la DJ, está mostrando que no se merece
las personas una segunda oportunidad. Y ahora él la quiere. Entonces él rompe en llanto y no dice nada al momento de despedirla. Y la DJ a la hora de irse, luego de ser despedida, le dice que es una perra a Emma por despedirla y que es un cagón a Charlie. Y es verdad, Charlie es un cagón. No se caga encima al frente de las miradas de los demás. Se caga encima. Y ahora que él necesita una segunda oportunidad, él convenció y le llenó la cabeza a Emma de que no se necesita una segunda oportunidad. Es como que es un símbolo ese de despedir y no darle una segunda oportunidad a la DJ con la segunda oportunidad que necesita ahora Charlie. Llega el día de la boda. Sale todo lo que podía salir mal, sale mal. Hay una escena que es divina en el comienzo de la boda, en la que ellos están tomándose una foto con los padres de Emma y los padres de Charlie. Y hay un cruce de miradas, o sea, se distraen los dos. Emma se distrae viendo a Rachel y Charlie se distrae viendo a Misha, que es su secretaria con la que casi le fue infiel. Bueno, en realidad le fue infiel. En mis ojos le fue infiel, pero no llegó a concretarse la relación íntima, ¿no? Y acá vemos las segundas oportunidades de cada uno. Emma cree en las segundas oportunidades porque ella es una segunda oportunidad, porque ella está viviendo su segunda oportunidad. Porque ella con decisiones, con trabajo, pudo cambiar su vida, transformar su vida en lo que era gracias a esa segunda oportunidad que se le dio. Por otro lado, Charlie está viendo a Misha, está viendo su error y está viendo que ahora él es el que necesita una segunda oportunidad. Rachel, como recordatorio de Emma, del error que cometió, y Misha, como recordatorio a Charlie del error que él cometió. Comienza la boda. Rachel porque Rachel es la dama de honor. Ya había amenazado antes con no ir a la boda, pero lo terminan convenciendo y va. Y Rachel tuvo un discurso tipo de amiga venenosa, que ahí se ve claramente que nunca quiso ser amiga de Emma, ¿entendés? Dice, porque claro, como que se hizo amiga de Emma porque Emma no tenía amigas, porque ya vemos el tipo de personalidad que tuvo Emma, el tipo de adolescencia que tuvo Emma, lo difícil que fue para ella, que es para ella relacionarse con las otras personas. Se hizo amiga de Rachel porque era amiga del mejor amigo de Charlie. Pero en realidad Rachel dice en el discurso, lo primero que pensé es, esta no tiene amigas, porque me tengo que ser yo su amiga. Eso en el discurso de bodas. O sea, estaba en su salsa Rachel, tirando comentarios agresivos, pasivos, con una sonrisa más falsa del mundo. O sea, es su vida misma resumida en ese discurso. La dejó, fue como raro, pero no la dejó tan mal parada. Llega un momento en el que Emma ve a Rachel y a Misha hablando. Emma va al baño y desde adentro del baño escucha a Misha hablando por teléfono sobre un tiro escolar. O sea, le empieza a dar casi un ataque de pánico dentro de ese baño, escuchando eso. A las personas que en su adolescencia o en su niñez en algún momento sufrieron bullying o sufrieron de ese momento en el que sentís que todo el mundo está hablando mal de vos, que cada vez que ves a dos personas hablando y mirándote decís, están hablando mal de mí, están hablando de mí. Esa sensación que te da, que te perdés, que te mareás por lo que pueden estar diciendo de vos, se ve claramente reflejado en esa escena dentro del baño. Y también vemos la diferencia de ella dentro del baño, vemos a la Emma inmadura, a la Emma niña, a la Emma que le importaba muchísimo lo que decían de ella. Y cuando sale del baño, vemos a la Emma adulta, a la Emma segura, que se apoya contra la pared, contra el marco de la puerta y no deja escaparse a Misha de sus preguntas. Y le pregunta directamente, ¿qué estabas hablando? ¿Con quién estabas hablando? ¿De quién estabas hablando? Es genial esa escena, porque adentro del baño vemos a la Emma inmadura, a la Emma niña. Y fuera del baño vemos a la Emma madura y segura, que está con los ovarios bien puestos para preguntarle a esa persona, ¿estás hablando de mí? ¿Qué te pasa? Y Misha dice, no, se escapa.
llega un momento en el que Emma llama a Misha para hablar sobre esto con Charlie. Y Misha entendió mal todo y terminó confesando la infidelidad de Charlie. En medio de la boda, Emma quedó en shock total, obviamente, y Charlie se quería Petit Suisse. Vuelven a la mesa, como haciendo como que nada pasó, y llegó el momento de los discursos de los novios. Al correr de toda la película vemos como Charlie escribe, borra sobre su discurso, señalándolos la gran personalidad obsesiva que tiene, la gran busca por la perfección que tiene Charlie. Por otro lado, a Emma la vemos hablando del discurso solamente en la primera escena en la que Rachel le dice no llores porque sos fea. Solamente en eso. Acá también vemos un tipo de personalidad de Emma en la cual es una persona más espontánea, que no quiere prepararse tanto de las cosas, que prefiere las cosas más reales, más que las cosas que salen a flor de piel. Emma, como está en shock, dice, no, yo no voy a decir nada, entonces pasa a Charlie. Charlie se levanta, empieza su discurso y todas las cosas que vimos que borró al correr de toda la película del discurso, se le terminaban escapando. Terminó diciendo lo peor que podía decir. O sea, terminó diciendo, no, Emma, vos no sos una mala persona. No sé, empieza como a dar como un ataque de pánico al ver todos los ojos juzgones, a ver los ojos de Rachel juzgona, a ver qué mentira vas a decir, que tanto la amas, en realidad pensás que es una psicópata. ¿Entendés? Como que no soportó los ojos juzgones de todos los invitados de la boda y terminó diciendo lo que no tenía que decir. Todas las frases que vimos que borró del discurso al correr de toda la película, las dijo. Y en ese momento no se le ocurrió mejor idea a Misha que decirle a su marido lo que pasó con Charlie. Entonces él se levantó y lo cagó a piñas, mal, y Emma escapó, se fue, porque no podía ver qué estaba pasando ahí. Bueno, fue un desastre la boda, claramente. Luego, la próxima escena que vemos es a Charlie buscando a Emma en su casa, no la encuentra, y pone una canción, mientras él está desbordado en la mesa, todo lleno de sangre, con el smoking todo abierto, mojado porque está lloviendo. O sea, el tiempo es un momento de drama, es un momento de lluvia, de lloro, de lágrimas. Y empieza una canción y él lo único que puede cantar de esa canción, que es una canción que todo el tiempo escuchan con Emma para salir de momentos feos, las únicas 3 palabras que pudo cantar es Don't give up, no te rindas. Se levanta, trata de bailar, como que está abrazando a Emma. Y el segundo corte es él yendo a Andy's. Esto es muy importante que no lo nombré, pero al principio de la película, en esa escena con Rachel y Mike y Charlie, o sea, cuando estaban los 4, Emma dijo que antes de hablar de todo el tema de la DJ y de lo peor que hicieron, bla, 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 antes de que se ponga turbia la conversación, Emma le dijo a Charlie que estaría de más que después de la boda vayan como los actores en smoking después de salir de los Oscars a Andy's, que Andy's es un restaurante que siempre van, que es tipo un restaurante de hamburguesas, de comida rápida. Y el final de la película termina en Andy's. Él va con su smoking como un actor, lleno de sangre, de machucones, de golpes, como un actor recién salido de una escena de pelea. Pide su hamburguesa, minutos después llega Emma y hace como que no lo conoce. Pide su comida, le pide permiso para sentarse en su mesa, en la mesa de Charlie, y Charlie ahí se rompe, le pide perdón, y ella vuelve a aplicar su mecanismo estrella. Es decir, borrón y cuenta nueva. Emma le da una segunda oportunidad a Charlie, preguntándole, ¿vivís acá? Bueno, yo me llamo Emma, ¿cómo te llamás? No sé qué. Y la película termina con ellos un momento muy sentimental y emocional agarrados de la mano en ese restaurante, en Andy's. Como ella dijo, después de la boda ir a Andy's en smoking como actores después de los Oscars, y ellos terminaron yendo a Andy's en ropa formal y terminaron actuando que nada pasó.
que se merecían una segunda oportunidad. Ahora los dos creen en las segundas oportunidades. Ahora no es solo Emma la que cree en segundas oportunidades. Y, y bueno, para mí el resumen de la película, el drama, es Charlie, como él trabaja en un museo. Yo siento que Charlie quiere ser una obra de arte, esa obra de arte que está en la pared del museo, que es cuidada, que hace cientos de años no tiene ni una sola raya porque vale muchísimo y que miles, millones de personas han pasado caminando a su lado y la han apreciado por lo que es. Eso es lo que quiere él. Quiere una vida de vitrina, una vida merecedora de ser como una obra de arte puesta en la pared de un museo y que todo el mundo lo vea lo perfecto que es, que sea protegida y alabada. Mientras tanto, Emma también quiere ser una obra de arte, pero no en la pared de un museo, sino que en la pared de un hogar, con el dueño de ese hogar amándola y apreciándola, y también sus rayones, sus golpes en la mudanza, marcas de haber estado en otro hogar antes, ¿entendés? Como que Emma quiere ser una obra de arte, pero ser alabada y amada con todos sus defectos y toda su historia pasada por una sola persona, en este caso Charlie. Mientras que Charlie quiere ser una obra de arte en la pared de un museo y que todas las personas alrededor, miles de personas, pasen y vean y digan, eso es perfección, eso es arte, eso es una buena vida. Pero creo que al final de la película Charlie cambia un poco esa vista de la vida y como que empieza más gracias a la segunda oportunidad de Emma, que en realidad no es segunda, es como tercera o cuarta, porque ya desde el primer principio él tendría que haber sido más fuerte, el amor que sentía por Emma tendría que haber sido más fuerte que lo que creía Rachel o los demás. Si él sabía todo el tiempo, él quiso defenderla. Pero lo que lo frenaba y lo que lo hizo dudar todo el tiempo era lo que iban a pensar los demás sobre eso. Él yo creo que tipo no dudó ni un segundo en perdonarla. Solo que no podía con la condición de que ver a los demás juzgándolo a él por haberla perdonado. Pero bueno, Emma le dio una segunda oportunidad. En realidad el final es como medio abierto, porque queda ahí como que la misma conversación que tienen siempre de borrón y cuenta nueva, pero quedó ahí. O sea, no se sabe si ese borrón y cuenta nueva quiere decir que empiezan de cero como amigos o como pareja. No se sabe, pero parece como que Charlie va a tener que volverse un poco más flexible si quiere seguir con Emma y si quiere seguir siendo feliz con ella y amar de verdad y dejar de querer dejar de querer tener una vida de vitrina para que los demás la vean y que empiece más a vivir su propia vida. Que no importe tanto el afuera, sino más el adentro. Y también recordar lo que él hizo, su personalidad y su problema con la obsesión que tiene con las cosas. Estaría muy bueno que lo tratara. Así podrían funcionar un poquito más. Yo creo que también a Emma le falta mucho perdonarse a ella misma por la idea que tuvo en ese entonces. Porque siento que ella está mortificada por eso y que no... Cuando llegan personas fuertes como Rachel, por ejemplo, ella todavía se sigue sintiendo intimidada y no puede pelear por eso. Pero yo siento que juntos lo van a superar. Y bueno, esto fue el video por hoy. Like, comentario, seguirme, ayudaría un montón. Beso.